Una de las condiciones que más estresa al personal de salud son las convulsiones, y sobre todo las tónico-clónicas, entre que el personal no encuentra una vía o quiere administrar un medicamento, empezamos a correr el círculo, nos olvidamos del hemoglucotest y se nos va pasando el tiempo. Otro escenario: en el tiempo correcto administraste una primera droga, después administraste su segundo medicamento y llega el momento que quieres intubarlo y la enfermera o el enfermero te dice: doctor, ¿qué inductor va a usar? ¿En qué dosis? Y recuerdas que lo leíste pero se te olvida. O un tercer escenario: hiciste todo perfecto, lo intubaste y estás por presentar el paciente a tu colega de la UCI y tu colega te pregunta: ¿le tomaste escáner? ¿Le hiciste punción lumbar? ¿Le tomaste los exámenes? ¿Cómo salieron? Y no hiciste ninguna de esas cosas. Quédate en el siguiente capítulo porque contestaremos estas preguntas y mucho más con una gran invitada especial que tenemos para este podcast. Así que no te lo pierdas. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencias, tu podcast favorito, eso esperamos. Y hoy día queríamos contarles que tenemos una invitada muy especial. Una gran invitada. Eso, hoy día nos está acompañando la doctora Javiera Pineda. Ella es neuróloga, epileptóloga y trabaja con nosotros aquí en el Hospital Hernán Enrique Aravena, aquí en Temuco. Y ella accedió amablemente a ser la primera invitada. Igual, Gerson, hay que decir que la engañaste, además le contaste toda la verdad. De hecho, ella pensó que venía venía solamente con micrófono y mira lo que tiene aquí. Todo un set de grabación. Sí, es verdad. Afortunadamente ya pasó por neurología. Se salvó de la nota, No va a haber repercusiones por ahora. Eso, por ahora. Así que, bueno, muchas gracias, Javiera, por estar acá. Y quería aprovechar de preguntarte cómo fue que te fuiste interesando en este mundo de la neurología y también de la epilepsia. Si nos podéis contar un poco. Ya. Bueno, agradecer por la invitación, la verdad felicitarlos por la idea del podcast, la verdad lo encuentro muy bueno. Y bueno, yo estudié medicina acá en la UFRO y me gustó la neurología, me empezó a gustar en neuroanatomía, las clases del doctor Matamala, los que han pasado por acá. Siempre me gustó mucho la correlación entre como la neuroanatomía y la clínica. Y eso me llamó la atención, después pasé por el ramo. Me gustó y después fui a hacer mi electivo de neurología y ahí ya me gustó mucho más, sobre todo se estaba desarrollando lo del código stroke en ese momento, ya empezaba las trombolisis y dije, ¡ay, qué mágico que un paciente con accidente vascular se fuera mejorando! Y salí de la carrera de esto y me gustaba mucho también medicina interna y psiquiatría. Y la neurología estaba entre medio de las dos. Ya, sí, estaba indecisa. Estaba indecisa, pero finalmente dije, no, neurología. Hiciste general de zona también. Hice general de zona, hice 2 años en Pirufquén. ¿Pudiste ser oftalmóloga? Sí. No, que lo típico de general de zona que quiere hacer una especialidad como súper de nicho. Y tú ya tenías claro como que te gustaba la neurología. Sí. Por todos los cambios que habían de hecho, en Pirufquén tuve la oportunidad de trabajar con 2 neurólogos que están trabajando ahora acá. Y la verdad que yo me pegaba a ellas así siempre. Y después, bueno, me fui a Gorbea, que ahí me preocupé también como el programa de epilepsia, del cardiovascular, como siempre he pensado en neurología. Interesante igual lo de la psiquiatría, porque el doctor Bonjour me contaba que en algunos países de Europa hay como una especie de mezcla, un híbrido de neurología y psiquiatría, van como muy de la mano, no tan separados como... Sí, de hecho acá los congresos son con neurología mixto. Y psiquiatría, y neurocirugía, entonces como todo el mundo de la mente, así. Y Buenísimo. la verdad es que los que han hecho poli conmigo se dan cuenta que la verdad que la mitad de mi policlínico tiene que ver con psiquiatría, o sea, es una comunidad súper importante, pero también tiene con el lado de la medicina interna. Entonces, como yo trabajo acá, por ejemplo, en la UCI generalmente, veo mucho medicina interna, entonces tienen los dos lados. Súper. ¿Y cómo pasó que te fuiste interesando ya más de nicho como en el mundo de la epilepsia y las convulsiones? La verdad que también siempre fue algo como que me llamó la atención dentro de la neurología, por lo mismo que tiene esta correlación como anátomo-clínica, porque uno finalmente la crisis es donde está
el foco en la parte del cerebro. Entonces yo sé que si mueve los ojos para allá y después la cabeza para allá, el foco está acá. Si mueve la mano acá, el foco está allá. Y uno va a ver las imágenes y ahí está, y ve el electroencefalograma y ahí está. Qué choro, Entonces, qué choro. eso la Súper verdad choro. que el saber dónde está la lesión me gustaba como mucho, siempre me atrajo mucho. Y además allá me empezaron a mostrar los mismos profes allá, porque yo hice el general de zona y me fui a hacer la especialidad a la católica, y allá me fueron igual como metiendo un poco y mostrando lo que ha ido avanzando la epilepsia. Ya, Y ahí bueno. uno que es súper tratable, es dentro de las patologías más tratables de la neurología, y se ha ido desarrollando todo lo que es la cirugía de epilepsia, todo lo que es el manejo de la epilepsia refractaria, y ahora ya no es solo así como fármacos, sino que hay muchas más otras opciones. Y eso lo encontré maravilloso. Oh, y eso buenísimo. estamos tratando ahora de desarrollarlo de a poco acá. Bueno, esa motivación yo creo que para la audiencia va a ser muy valiosa de contar también que hayas venido. Y sería bueno como para introducir el tema y esto es para la gente como que no está tan interiorizada, ver cómo se produce una convulsión y cómo esto se puede transformar en lo que vamos a hablar después, que es estatus epiléptico. Claro. O que nos diga un poquito qué es lo que pasa a nivel del cerebro, considerando igual que queremos que esto lo vea TENS, enfermero, enfermera, interno de medicina, y puedan entender un poquito más lo que igual hablamos antes, de que no todo movimiento es una convulsión, pero también si es convulsión, qué es lo que está pasando a nivel cerebral. Claro. Sí, ahí es súper importante tener como distintos, ir aclarando conceptos, porque muchas veces se confunde, a veces como entre la crisis epiléptica, la convulsión, el estatus, que son todos lo mismo y no son todos lo mismo. Y como siempre le digo cuando pasan el Gerson pasó conmigo, siempre le digo, no todo lo que se mueve es convulsión, porque a veces puede ser un temblor, puede ser otra cosa, ¿ya? Y ahí tenemos lo que es la crisis epiléptica. De hecho ahora se habla de crisis epiléptica y no crisis convulsiva, porque cuando uno habla como de crisis convulsiva, está hablando de que es motora, más que nada la crisis tónico-clónica generalizada o algo motor. Y no todas las crisis epilépticas son motoras, sino que tenemos crisis epilépticas focales, por ejemplo, no sé, del lóbulo occipital, que es el encargado de la visión. Entonces, por ejemplo, vemos luces. Y eso también es una crisis epiléptica. O Así de complejo puede ser. Exacto. O a veces pueden ser, no sé, del lóbulo temporal y puede ser como una sensación epigástrica, como que algo te sube. O, no sé, un vértigo. Son distintas cosas finalmente que son lo bonito, o por lo menos a mí me gusta, es que donde sea que se activa el cerebro es que se produce la crisis y la manifestación clínica. Y ahí la crisis epiléptica se produce porque se produce un circuito anormal eléctrico que que finalmente se activa solo y hace la clínica. Y ahí tenemos dos tipos de crisis epilépticas que es súper importante reconocerlas: las provocadas y las no provocadas. Las provocadas es cuando el paciente, por ejemplo, tuvo un TEC, tuvo una hemorragia aguda y ese como insulto al cerebro provoca una crisis, ¿ya? Y eso no está demostrado que después a la larga tenga más riesgo de volver a tener crisis. O sea, no necesariamente puede que se transforme en un paciente epiléptico, Exacto. sino que eso es reactivo al proceso que estaba pasando en ese momento, quizás. Claro, entonces ahí muchas veces después uno no lo deja con medicamentos a largo plazo, porque obviamente que no sé, siempre los medicamentos tienen efectos deleterios. Exacto. Y después están las crisis no provocadas, que es como no le encontramos nada, claro, ya le vimos que no es una hipoglicemia, no es una hiponatremia, se descartan las otras cosas, y ahí eso hay que ver si es que esto corresponde o no a una epilepsia, porque una crisis no provocada sola no es una epilepsia necesariamente. Claro. Y ahí nos vamos a la definición de epilepsia. Y ahí en epilepsia puede ser 2 crisis no provocadas separadas por 24 horas, o una crisis epiléptica que tenga un riesgo de recurrencia de más del 60%. De ahí uno se pregunta, ¿cómo sé yo ese riesgo? No, yo creo que para nosotros que trabajamos en la urgencia, imagínate, porque nos llegan varios pacientes que tienen un primer evento y no tenemos cómo saber si es que pertenece a ese 60% o no. Claro. Y ahí y uno dice, tampoco es que uno se lo sepa de memoria si todos los riesgos están descritos, obviamente, pero finalmente es que tengan una lesión, por ejemplo, en la imagen, una lesión cortical. Por ejemplo, un tumor, un cavernoma, una secuela de un infarto, algo que ya no sea como agudo. De ahí uno dice, lo más probable es que vuelva a convulsionar, por lo tanto, le inicio tratamiento. Y le pueden iniciar tratamiento en urgencia. ¿Ya? O lo otro es que, por ejemplo, bueno, eso ya es un poco más después para policlínico, porque no lo tenemos todavía disponible, es tomarle un electroencefalograma y el electroencefalograma esté alterado.
Eso también ya corresponde iniciar tratamiento. Y la otra, como el otro ítem para definir epilepsia es que sea un síndrome epiléptico. ¿Y qué es un síndrome epiléptico? Que tenga una edad característica, una clínica característica y un pronóstico característico. Lo más frecuente de eso es, por ejemplo, la epilepsia de ausencia o la epilepsia mioclónica juvenil. Esas son las más típicas. O sea, yo siempre les explico cuando les hago el paso a los becados y a los internos que hay que preguntar, por ejemplo, por las mioclonías. Porque un paciente, por ejemplo, llega con una crisis tónico-clónica generalizada en la primera de la vida, y si uno le pregunta, ¿le ha pasado esto antes? Te dicen, no, porque es la primera que ha tenido de esas grandes. Pero si uno le pregunta si tiene saltitos en las mañanas, empieza a decir, sí, sabes que me saltan las manos en la mañana. Y ya eso son mioclonías, más la edad, porque generalmente ocurren en ciertas edades, uno podría plantear una epilepsia mioclónica juvenil y podría iniciar el tratamiento. Bueno, buenísimo. Oye, Javiera, y como a nivel de regulaciones, ¿qué es distinto, por ejemplo, cuando ya pasáis de una... Porque ya hablamos de convulsión, hablamos de la definición de epilepsia. ¿Qué distinto pasa con el estatus y qué riesgo podría tener para la gente o el paciente tener esa condición? Claro, lo que pasa es que las crisis, después cuando ya son crisis epilépticas no provocadas, generalmente tienen este riesgo como de recurrencia, ¿ya? Porque se pierde y se producen espontáneamente, que es lo que diferencia a las provocadas. Y en general siempre son autolimitadas y tienen un mecanismo que se compensa, porque todo esto va a un desbalance entre los distintos neurotransmisores. Pues sabemos que tenemos los GABA, que son los que son inhibitorios, ¿ya? Y tenemos los NMDA, que es a través del glutamato, que son los excitatorios. Y acá hay más excitatorio que inhibitorio, por lo tanto se produce la crisis. Pero eso siempre se logra compensar. Cuando perdemos esta regulación es que entramos a estatus. Entonces ahí uno ya no se plantea, porque se hablaba que los 30 minutos, que los 5 minutos, al final uno lo plantea como algo más, como concepto es cuando la crisis no pasa sola sin intervención farmacológica. ¿Ya? Entonces más que un tiempo en sí, porque depende obviamente del tipo de crisis y un montón de factores, es que esto no va a parar si es que no le iniciamos medicamentos. Súper. Y en la misma línea preguntarle, antiguamente se hablaba mucho de los 30 minutos, ¿cierto? Y después cambió un poco el tiempo, pero han salido con el tiempo estos nuevos conceptos del T1, del T2, y también hay ciertas diferencias en el tipo de crisis, si es tónico-clónica o si solo es focal, en los mismos tiempos y las conductas que vamos a ir tomando. No sé si nos podría hablar un poco de esos tiempos. No, eso han sido los cambios ahora, que la verdad es que ahí se nota que Gerson estudió para los pasos. Veo que estudiaste... Aprovecha la cámara. Se ha ido cambiando los conceptos. Como antes se hablaba lo del tiempo, y ya eso la verdad como está desactualizado. Y ahora se hablan de dos tiempos, el T1 y el T2. ¿Ya? El T1 es cuando uno dice que esta crisis no paró. Ya, como le digo, la mayoría de las crisis son autolimitadas, la mayoría pasan entre los 3 minutos. Y no deberíamos desesperarnos, pese a que se vea muy desesperante la crisis, asusta a todo el mundo. Eso es importante porque a veces los familiares vienen diciendo, no, convulsionó media hora y ya fue mínimo. Un rato nomás, es que el tiempo es relativo. Es importante empezar, como cuando uno la ve, tomar el celular o algo. El tiempo, y preguntarlo, por ejemplo, de repente cuando uno le pregunta a los familiares, así como que no necesariamente ellos saben, porque nadie me da el tiempo, preguntarle a veces qué hicieron. Así lo hago yo, como para más o menos dimensionar cuánto es el tiempo. Porque, no sé, si llegó y fue a buscar el teléfono y volvió y ya había parado, uno ya sabe que es corto. Pero si fue a llamar y llegó el SAMU y ahí me lo trajeron y seguía conversando, tú dices, Dios, eso ya lleva más rato. Claro. Entonces eso es como para tener los tiempos. Y, como digo, la mayoría de las crisis pasan antes de los 3 minutos y ahí se plantean estos dos tiempos. El tiempo 1, cuando esto no para, y ahí va dependiendo del tipo de crisis. Si es una tónico-clónica generalizada, que es como la más típica, tenemos... ahí se plantea el tiempo 1 a los 5 minutos. Yeah. Entonces la verdad es que siempre les explico que la idea es igual esperar ese tiempo y como que aguantarse. Yo sé que de verdad todo el mundo se desespera. Es complejo, sobre todo para el personal de urgencia, poder aguantar esos 5 minutos sin hacer nada, para serte honesto. Claro, o sea, yo estoy más acostumbrada a ver crisis, no solo de esto, como que inducíamos casi crisis en los pacientes para poder estudiarlo para las epilepsias refractarias y todo. Entonces como que uno está más acostumbrado y ya pierde como un poco el miedo a la crisis. Pero yo entiendo que el resto y el personal y todo el mundo se desespera. Pero ahí lo que voy haciendo yo es manejar primero toda la otra parte. Claro. O sea, ponerlo de lado, el tiempo, ponerlo de lado, ponerle oxígeno.
un Las vías hemoglucotés. venosas. El hemogluco. El hemogluco, que muchas veces es la forma de corregir la crisis. Sí. Y uno va tomando obviamente el tiempo, alguien que lo grabe. Y después, ya cuando ya van 3 minutos, ya yo ya empiezo ya a ponerme más sospechosa, traigan el carro de paro. Claro. Ya a los 4 minutos empiezo a preparar el LORA, se va, y ya a los 5 minutos se pone nomás. Pero tratar de hacerlo así como con calma, y al final, obviamente, el saber también te da la seguridad de que puedes mantener la calma. Y pasar la benzodiazepina después de los 5 minutos, lo vimos harto en la, Sí. en la OPC. El paciente ya paró la crisis y igual se pasó el fármaco. Sí. Y al final lo que uno está viendo es el efecto del fármaco en el paciente. Claro, eso nos ha pasado que de repente como que uno ve que se lo pasan en el poictal. Que o sea, con el paciente quedó dormido y le pasan, y ahí como que no tiene sentido, solo alargamos el poictal. Entonces, tratar de respetar el tiempo 1 de las tónico-clónicas, que es 5 minutos, y en las crisis focales con compromiso de conciencia son 10 minutos. Entonces, la verdad que uno puede tener un poco más de tiempo. ¿Ya? No, dale. No. Lo que después está el tiempo 2, que es cuando ya esto empieza a hacer daño. Y ahí en las crisis tónico-clónicas generalizadas se plantean 30 minutos. Ya, entonces igual entre los 5 y 30 minutos tenemos que actuar rápido, porque Claro. ya a los 30 minutos empieza a hacer daño cerebral, hipoxia, daño finalmente orgánico también, o sea, como del resto del cuerpo. Y por eso es importante, sobre todo en los primeros minutos, de ya atacarlo, así como de verdad yo le digo, hay que estar seguro que es un estatus, porque le vamos a tirar una bomba atómica al paciente. Y si son focales con compromiso de conciencia, el tiempo es aproximadamente 1 hora el tiempo 2. Ya. Por lo tanto, en general no vas a pasarle sedación inmediatamente, sino que uno va a ser un poco más cauto, obviamente tratando con la benzodiazepina, con los fármacos anticrisis, pero puedes partir con otro, por ejemplo, no al tiro lo vas a sedar, intubar, etcétera. Súper. Oye, ¿y cuánto es lo que el poictal normal que uno debiese esperar en los pacientes que tienen estas crisis? Ya, depende ahí del tipo de crisis. Ya, generalmente una crisis focal pueden perfectamente no tener poictal, porque también pasa que sirve para después los diagnósticos diferenciales. Si uno tiene poictal, no es crisis, pero si es una crisis focal, por ejemplo, una occipital o una frontal, que puede como al brazo y todo, uno podría decir así como, podría no tener poictal y no hay problema. Las que son del lóbulo temporal, esas sí quedan como confusos, pero no dormidos, sino que quedan como desorientados, como que hablando raro. Y ya las generalizadas sí o sí tienen que tener poictal. Y ahí siempre también como que lo hablamos del tema de la intubación, porque siempre nos intuban los poictales, siempre alegamos contra la urgencia de eso. Nosotros no hacemos eso, mentira. Eso es tal. No, yo creo que esta es una pregunta súper buena porque para uno de los errores más frecuentes está en ese periodo, en el poictal. Entonces por eso es la pregunta. Y la verdad que es difícil respondértela, porque no es un tiempo exacto. La verdad que es una cuestión de ojo clínico. Ya, la verdad que si ya, no sé, pues lleva 30 minutos y el paciente está en coma, le hace dolor, la manera de toda la cuestión y el paciente no se mueve nada, y ahí uno se empieza a asustar. Claro. Y ahí yo estoy de acuerdo con que lo intube. Pero si va a estar como dormido y está volviendo en coma, después está en súper profundo, después está en súper superficial, en la hora y todo, yo como que voy siendo como más permisiva. Entonces, la verdad que como te digo, es muy ojo clínico y al final ver los pacientes es lo que te va... Sí, eso yo creo que es importante para las personas que nos están escuchando, es que muchas de las cosas lamentablemente no están escritas así como en una Biblia como una regla definitiva. Y como dice la Javi, esto hay que aplicar mucho el concepto y la impresión clínica que uno tiene con el paciente. Obviamente si tiene un paciente en el cual, porque hay que pensar que uno le coloca hartos fármacos al paciente, y también por eso termina bien sedado en muchas ocasiones, pero tiene que ser juicioso. Entonces, por ejemplo, en ese periodo ir a ver, estimularlo un poco para ver qué va haciendo, porque si tú ves que efectivamente antes no movía ni siquiera el brazo y ahora está moviendo los brazos, se está quejando, quiere decir que esto va andando, no es tan coma. Entonces, creo que ahí va a depender de lo que dice ella, caso a caso. Eso. Y podríamos preguntarle al becado ahora, ¿qué opina Javier? Me parece, yo esperé entrenarlo bien en la pasada, así que espero que pueda responder y no me dejen vergüenza. Momento de interrogación. No, Gerson, estos pacientes llegan, muchas veces pueden llegar con movimientos que tú dijiste al principio no son siempre convulsiones, o pueden llegar con una historia que te la contó la familia. Pregunta.
¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales típicos y cómo podemos diferenciar esto de una crisis? Bueno, yo sobre eso habría que decir dos cosas. Uno están los diagnósticos diferenciales, o sea, cuando vemos un paciente que nos parece que está convulsionando, ¿qué otra cosa que no es una convulsión podría ser? Y después, si ya nos queda seguro, ver las causas. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué puede simular una convulsión? Tenemos causas cardiogénicas, como clásicamente el síncope, que sería un error fatal como confundirlo. Está lo que antiguamente se llama pseudocrisis, que la doctora nos puede ilustrar después. Y tenemos también otro abanico que serían los trastornos del movimiento, y que también en algún momento vimos algunos pacientes, por ejemplo, que con Parkinson y un poquito de fiebre y calofrío, y ya nomás se malinterpreta como que es una convulsión y se maneja como tal. Entonces, pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Me interrumpir? ¿Por qué ya no pseudoconvulsión? Yo pensaba que estaba correcto eso. Que ha ido cambiando la nomenclatura, ¿cierto? Ah, está bien entrenado. Está bien entrenado, ¿no? Sí. Estudió. Ya. No, lo que pasa es que se decidió cambiar el pseudocrisis o el pseudoconvulsión porque da la impresión de que el paciente se estuviera estuviera mintiendo. Yeah. Entonces se cambió el nombre correcto, ahora es un trastorno paroxístico no epiléptico. O sea, no, es un poco largo el nombre, Igual, no se les ha ocurrido algo un poco más sencillo, pero es más que nada porque es para dar que es un trastorno funcional o un trastorno conversivo. Eso es súper importante, que el paciente no se está haciendo. Yeah. El paciente de verdad él lo siente como real y hay que validar el síntoma, solo que no es una lesión estructural, no es como algo eléctrico, sino que es más bien funcional, cómo funciona su cerebro, y muchas veces tiene que ver con el subconsciente. Entonces eso es importante aclarar el concepto, porque... Y a veces es difícil diferenciarlo. De hecho, tengo una paciente que, sin dar su nombre obviamente, por respeto a ella, se ha intubado varias veces. Se ha intubado varias veces porque... Pelado la intubó, que está detrás de cámara. Porque realmente cuando uno la ve impresiona que estuviera teniendo una crisis, y de hecho ha tenido tanta hospitalización y ha estado tan expuesta a fármacos que alguna vez nos tocó verla con dosis full de fentanilo, de midazolam, de propofol, y incluso a rato estaba despierta. Sí, o sea, la verdad que la mente es muy poderosa. Y como le digo, esto no es algo que hagan los pacientes voluntariamente, sino que es su subconsciente, muchas veces secundario a traumas y todo. Y es súper importante reconocerlo, porque si no, solo le agregamos morbilidad. Entonces, trato de explicar de que, a ver, cuando estamos en un estatus, como digo, vamos a tirar una bomba atómica. O sea, son fármacos en dosis alta, sedaciones en dosis alta, y tenemos que estar seguros que estamos frente a un estatus. Entonces, no podemos tratar como estatus algo que no es. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Gerson que el síncope convulsivo es súper importante diferenciarlo, como le digo, que se compromete a conciencia y tenga unos movimientos que pueden ser hasta 20 clonías. No significa que sea una crisis convulsiva, y ahí lo que te ayuda a diferenciar también es el tema del posictal, si tiene pródromo, y ahí no vamos a perder el tiempo con el neurólogo, necesitamos al cardiólogo que capaz que pueden, no sé, necesitan terminar el marcapaso, claro, o otra cosa. Y el otro gran diagnóstico diferencial son estas crisis paroxísticas no epilépticas, que, como le digo, se agrega mucha morbilidad cuando no se saben reconocer. ¿Cómo serían unos tips para poder reconocer en ese caso? Claro, hay que ver, por ejemplo, bueno, la más típica obviamente son las crisis focales, o sea, las crisis tónico-clónicas generalizadas, que generalmente tienen un grito y tal, que este como grito como... que cuando uno lo escucha, la verdad que no se lo olvida nunca más, y después se pone en una postura tónica, como que se queda como bien, así como rígido los brazos, y después empieza con las clonías, ¿ya? Y estas clonías tienen una evolución que siempre es la misma, que es parte de alta frecuencia, baja amplitud, y esto después empieza como a bajar la frecuencia y aumentar la amplitud. Entonces empieza a ser más lento hasta que muere la crisis. Eso es lo normal y siempre debería ser así. En cambio, por ejemplo, en los pacientes con trastorno paroxístico no epiléptico, uno lo empieza a ver que es empieza rápido, después parte lento, después rápido, lento, rápido. Por ejemplo, también pueden tener los ojos cerrados, las crisis de persona con los ojos abiertos. Claro, también el tema de la cabeza que hagan como no, el opístono, o por ejemplo pasan, no sé, de repente media hora con crisis, pues no quedan con posictal. Entonces hay cosas que diferenciar, y lo otro es que las cosas positivas de que haya tenido crisis es que, por ejemplo, que tenga una mordedura lingual lateral, que tenga una luxación posterior de hombro, ya que si no están no significa que no sea una crisis.
Pero si Pero están si están presentes, presentes, la uno probabilidad está- es muy alta. Sí, la verdad que es casi patognomónico. Sí. Así que los llamamos a todos a que por favor revisen las lenguas ya cuando Sí. tengan estos eventos. ¿Ya? Me ha pasado mucho que uno encuentra de hecho la mordedura de la lengua lateral y dice, estamos. Sí. Y lo otro, yo también los invito a escribirlo en la hoja de urgencia. Que no les aprendió nada. Porque la verdad es que yo después, cuando lo veo en el poli, que se me llegan mucho tiempo después, ya obviamente se les pasó la herida y todo, y la gente a veces no se acuerda, y no lo tengo escrito, entonces realmente a veces no sé si fue. Po. Entonces, si me Cuando uno ayudan ve- con eso, Sí, yo sería por favor feliz. no nos dejen en vergüenza. Cuando uno ve el otro lado de que lamentablemente no describimos ni el tiempo ni las características. O sea, todas Pasa. veces yo he visto algunos pecados que no escriben cuando ponen en un central. Así que para que empiecen a anotar todo. Por favor. Algo importante igual que se sigue mencionando es, y que no nos sirve, es la incontinencia. Sí. Que se nombra harto todavía, o uno lo escuchas en el prehospitalario y llega un paciente, no, y se orinó, se defecó, y lo nombran como que fuera algo característico de la convulsión, y sabemos que no es así. Sí, esto no sé, alguna vez alguien lo dijo y quedó como grabado en la medicina que la pérdida de control de esfínter era igual a convulsión. Claro. Y ahí yo empiezo a convulsionar yo porque la verdad es que no... Nada que ver. La verdad que cada vez que uno se compromete a conciencia con vejiga llena, Sí. va a perder control de esfínter. Un tal Dr. Goich quizá. Pero la verdad que un síncope también perfectamente podría tener pérdida de control de esfínter. Entonces no necesariamente es igual a la epilepsia. Eso, buen mensaje. Súper, doc. Y no sé si nos podría contar un poquito, cuando tenemos a este paciente que nos parece que tuvo una crisis, ¿cuál sería, no debería ser desde el prehospitalario, incluso el hospitalario, nuestro primer enfrentamiento? ¿Estás hablando Del de paciente. cuando tiene ya un estatus? Sí, una o ambas cosas, porque yo creo que en la urgencia tenemos dos tipos de situaciones. Ujú. Tenemos al paciente que se inscribió por algún motivo y evidenciamos una crisis en el momento en que podemos tomar el tiempo y tomar las medidas, o el paciente que nos... El segundo escenario es como el paciente que nos cuentan que tuvo un evento en la casa, o a veces viene el SAMU y dice, viene convulsionando, y hay que diferenciar en el momento. Pero no sé si nos podría dar como tips de enfrentamiento de qué cosas deberíamos hacer en ese momento. Yo creo que el Derso ha dado un punto bien importante. Una cosa es cuando tú ves el inicio de la crisis, que ahí obviamente tú puedes tomarte este tiempo que te digo de lateralizarlo y todo, y tomar el tiempo y iniciarlo a los 5 minutos, porque tú sabes cuándo partió. Ya sea el paciente que estaba en urgencia o el paciente que está, por ejemplo, hospitalizado, no sé, en medicina, en cirugía, en otra parte. ¿Ya? Pero distinto al paciente que llega convulsionando a la urgencia. Ahí Claro. no vamos a esperar los 5 minutos porque se supone que si partió Claro. su casa Y está y aquí lo trajeron convulsionando. y sigue convulsionando, la verdad que ya fue, Claro. ya no paró, entonces ahí se parte al tiro. Claro. Eso es como súper importante. Y después también va el enfrentamiento que va a depender si es que esto pasa solo o no pasa solo. O sea, si fue autolimitada, vamos a manejarlo como una crisis autolimitada, y ahí va a depender si un paciente, por ejemplo, que ya tiene epilepsia, ahí la principal causa siempre es que suspendas un fármaco, entonces finalmente se reinicia el fármaco y el paciente se podría ir hasta de alta. ¿Ya? O las otras principales descompensaciones es que le hayamos dado un fármaco proconvulsivante, o sea, le dimos metronidazol al paciente, o le dimos, no sé, le iniciaron el bupropión, que es un fármaco súper proconvulsivante, un paciente con epilepsia. Sí, por favor, no lo hagan. Ya. A menos que sea el único antibiótico Opción. que le haga, en general traten de evitarlo. Claro. Claro. Eh, Sí, eso nos decía cuando pasamos por sí. UPC, tratar de preferir la clindamicina si tiene una neumonía aspirativa. Claro, O de hecho pasa- he visto pacientes, por ejemplo, que me derivan así, o que me llegan al poli, que el paciente, no sé, estado epiléptico, después neumonía aspirativa, ceftriaxona, metronidazol. Y yo, ¿pero por qué? Entonces tratar de, obviamente, sacar los fármacos proconvulsivantes. Y lo otro es buscarle siempre infecciones. Ya es súper importante descartar, porque hay muchos pacientes, por ejemplo, con epilepsia, por ejemplo, niños o estos mismos adultos con epilepsia refractaria, uno como que hacen una, Reactiva, no sé, una infección, un cuadro viral, y se activa mucho más la epilepsia. Lo otro es la crisis, ya el estatus. Ya el estatus también puede ser, depender obviamente si es un paciente ya epiléptico, es más o menos el mismo enfoque. Y el estatus que no era un paciente que no tenía epilepsia. Y ahí va a buscar las causas. Ya, porque el principal tratamiento del estatus siempre es corregir la causa. Cosas muy básicas como, no sé, una hipoglicemia. Claro, yo creo que eso es lo primero de todo. Sí. En el ABC, de hecho, el
De El hecho, hemoglobinas. si te tomamos el examen, ¿qué dirían todos? Cuando tomamos exámenes o cuando preguntamos, lo primero es como, ¿hay una convulsión? Hemogluco, eso es lo primero. Evaluación Aparte de primaria. la ABC, ¿cierto? Evaluación primaria y hemogluco. Eso es lo primero. Sí, porque al final la solución de eso no es los fármacos y todo, sino que pasarle un poco de azúcar y se soluciona. Exacto. Y después hay distintas causas, generalmente, no sé, se puede pensar obviamente el TEC, la cefalitis herpética es súper frecuente, es una causa como bien frecuente de estatus, que no se nos puede pasar porque si no es súper grave. Las trombosis venosas que se pasan harto, pensarlo en, no sé, mujeres jóvenes con uso anticonceptivo, ya que vengan con pacientes, por ejemplo, que vengan con cefalea, no sé, gente joven con cefalea nueva y que después finalmente llegan en estatus. Pensar en la trombosis venosa porque hay que anticoagular y eso finalmente es el manejo. Sí, esa causa en particular creo que la hablamos alguna vez. Le había preguntado porque sabemos que el TAC de encéfalo común y corriente no tiene una sensibilidad tan buena para ver la trombosis venosa cerebral. Claro, o sea, se O sea, puede hay- ver, pero es que hay que estar bien pendiente, Claro. no verlo así como rápido, porque no va a rápido. brillar como la sangre, por ejemplo, sino que hay que estar bien fijo y ahí siempre recomiendo como el angiotac con fase venosa, que ahí uno puede ver bien, Claro. eso como ayuda para diferenciarlo. Ahora yo creo que como cuando estábamos evaluando a ese paciente, que buscándole la causa activamente, aparte de ser muy juicioso de ocupar la historia del examen físico, porque no vamos a andar buscando cosas como por solo ir buscando, sino que la idea es ir buscando dirigido según lo que te están contando y lo que estás examinando. Hacer un estudio básico en la urgencia con todo lo tóxico metabólico, obviamente pensar en lo infeccioso y obviamente tiene que ir una neuroimagen. O sea, lo que hay en todos los hospitales hoy en día es el escáner, ¿cierto? Y ya si estáis pensando en lo que dice la doctora Pineda, claro, ahí si estáis pensando en algo vascular como venoso, tomarle angiotac es una buena opción dado que no dispones de otro examen más complejo. Ujú. Eso. Sí, con TAC angiotac la verdad que uno puede sacar un montón de diagnósticos diferenciales en neurología. Sí, porque sobre todo porque es ideal tener resonancia en todos lados, Claro. pero eso no está disponible. No, y además es un paciente que está grave, que la resonancia se demora más, entonces la verdad es que muchas veces de urgencia siempre se ocupa el TAC con angiotac, aunque tengas a veces resonador, a veces no es necesario 100%. Y lo otro, con los tóxicos, siempre hay que pensarlo, las hiponatremias y las mismas drogas también. Lamentablemente está súper frecuente el tema de las drogas Sí. y preguntarlo y a veces considerarlo, tomar el examen, porque después cuando ya no le pillamos nada, a esa altura ya el examen ya está negativo y ahí quedamos, ¿y habrá consumido drogas o no? Eso también. Mujer embarazada, por ejemplo, puede tener una eclampsia, o lo otro es que si es inmunosuprimido, puede ser también algo infeccioso, ahí pensar en una PL, buscar la historia de fiebre, entonces yo creo que son cosas que deben ir buscando dirigidamente. Sí, yo creo que considerar mucho el tema de la historia, la anamnesia es súper importante porque uno nos va a orientar a la etiología y lo otro al tipo de crisis, porque lo otro también siempre me dicen, todas son crisis tónico-clónicas generalizadas. Eso. Siempre. Todas las cuando me llegan y son todas, y uno le empieza a preguntar y la verdad que no eran tan crisis tónico-clónicas generalizadas. Pues, entonces hay que preguntarle a los familiares o al paciente, no sé, movió la cabeza para alguna parte, movió un brazo primero, sintió algo antes, y que obviamente se puede hablar al paciente, porque a veces te dicen, no sé, vi luces y después fue el compromiso de conciencia y después vino la crisis generalizada, ¿ya? Pero eso ya te dice, o sea, si vio luces es occipital, si es occipital puede tener una lesión, no sé, le subió la presión, puede ser un preso. Entonces uno ya va como enfocado, entonces te ayuda mucho y después a mí me ayuda mucho porque es súper distinto un tratamiento de una focal que una generalizada, son fármacos distintos, entonces si ustedes por ejemplo no lo preguntan, muchas veces después cuando me llegan al poli no está el mismo testigo, o no saben o no se acuerdan, entonces tratar siempre, insisto, el registrar, yo sé que están llenos de pega, pero tratar de registrar lo que más pueda porque yo voy a ser muy feliz en el policlínico. Sí, creo que hay que hacer más eso, totalmente de acuerdo. Oye, y hablando con el tema ya de lleno con el manejo farmacológico, cuando hablamos de la primera línea, ¿qué nos podríais contar acerca de eso para orientar un poco a la gente? Ya, ahí el manejo, como le digo, cuando ya definimos que es un estatus, porque eso es lo primero. Voy a recalcar ser majadera con eso, pero lo ideal siempre ya es un estatus, nos vamos ahí con el algoritmo y ahí parte la benzodiazepina, ¿ya? La verdad que cuál benzodiazepina, está estudiado el lorazepam, el midazolam y el diazepam, la verdad es la que tenga. Y depende de la vía que tengas, porque por ejemplo si no logras tener vía
venosa, de repente el midazolam intramuscular te puede salvar y salvar al paciente también. Sí, en esos momentos cuando los minutos importan, yo creo que si no encuentran vía, intramuscular nomás. Exacto. Y si logras tener vía, el lorazepam es un poco más recomendado, más que nada porque tiene una vía media un poco más larga. Y se puede repetir, entonces eso da como la ventaja del lorazepam. Si tuviéramos los 3 y tenemos vía venosa. Y además que el lorazepam se puede repetir también Sí. eventualmente si es que requiere de otra dosis. Exacto. Así que, pero en general, la que tengan. Si están, por ejemplo, en un periférico y tienen diazepam nomás, diazepam será. Súper. ¿Ya? Y después se habla siempre de la segunda línea, Ujú. que son los fármacos anticonvulsivantes, o ahora como el nombre correcto es como anticrisis, porque sirven para las convulsivas y las no convulsivas. Y ahí puede ¿En ser... Chile qué tenemos en Chile? En Chile, o sea, se supone que Tenemos había todo antes, casi. tenemos, sí, aproximadamente todo, porque están las que están estudiados por el estudio del ESET, es el levetiracetam, el ácido valproico y el... Fenitoína. Y la fenitoína, que en el ESET es fosfenitoína, que ojo que tiene muchas menos reacciones adversas que la fenitoína. ¿Ya? Y ahí la verdad que demostraron que los 3 son iguales. Ojo que el estudio igual es en gente sana, entonces hay que tener cuidado con la fenitoína, que si uno lo pasa rápido produce arritmia. Entonces, por ejemplo, no sé, un adulto mayor, cardiópata, no voy a elegir la fenitoína. El levetiracetam, por ejemplo, si tenemos falla renal, idealmente no elegirlo tampoco. Y ahí era súper bueno el ácido valproico endovenoso, pero está agotado a nivel mundial y no tenemos idea cuándo va a volver. Igual, por ejemplo, si tenemos un periférico, también podríamos ponerle sonda y pasar a los fármacos a hacerle la carga oral. Claro. También es una Una opción. alternativa válida, Claro, para esos casos que que a no veces tienen uno no disponible. tiene nada. Yo me acuerdo en el General de Zona una vez no tenía nada, al final tuve que, le pasé como el lorazepam, no pasó, le puse la sonda, le pasé fenitoína, que creo que era algo que tenía ese La momento. carga oral. La carga oral, tampoco pasó, y ahí al final tuve que hacer como que seguir a Vic de midazolam, que era lo único que tenía. Entonces, una opción es ponerle la sonda y cargarlo, pues la verdad que es algo que ayuda. Y una cosa que es importante, que siempre se habla de que segunda línea, pero finalmente es como un paralelo, ¿ya? Porque, bueno, sabemos que las benzodiazepinas actúan en el GABAérgico y en las crisis, cuando ya es el estatus, cuando se empiezan a hacer mecanismos para que esto como que se mantenga. Entonces, no solo perdimos la autolimitación, sino que además se hace, por eso es tan malvado el estatus, que se hace como más vías, así como como exteriorizan los NMDA y se interiorizan los GABA. Claro, se esconden los receptores Se GABA esconden los y se receptores expresan los NMDA. Claro, y se crean proteínas nuevas, todo para que esto dure más todavía, ¿ya? Entonces, como los GABA están más, se centraron y hay menos GABA, la benzodiazepina, y además tienen vida corta, dura poco. Entonces ahí lo ideal es poner un fármaco anticrisis o anticonvulsivante al tiro. Entonces, si ya estamos en un estatus, la idea es pasar la benzodiazepina y pasar al tiro el fármaco anticrisis. De acuerdo. Entonces, finalmente tú recomiendas que según el perfil del paciente vayamos eligiendo el fármaco porque Claro. finalmente no hay ninguno mejor que otro. Exacto, eso es lo ideal. Interesante. Eso. ¿Qué pregunta? Gerson, que le estaba mirando con cara de pregunta. Bueno, ¿No? La forma Ah, de anestésico. ¿Se quiere vengar de que lo No, hemos interrogado? ya se viene. Ya, La forma de lo anestésico, ¿no? sí, yo creo que ahí, ya pasando a la segunda línea, viene el punto más crítico de la toma de decisiones. Porque si es que. Ah, pero podríamos hablar de las dosis. Porque Dosis. tenemos el típico nosotros el 20, 40, 60. Pero ahí habíamos conversado que el de Claro, la fenitoína 20 20 miligramos por feni, kilo. claro, 20 por kilo. Y máximo. El valproico 40 por kilo y leve 60 por kilo. Pero igual habíamos comentado que la Claro, sociedad es que chilena habla de un rango del Sí. levetiracetam. Sí, y eso también es algo que nosotros creo que somos súper agresivos y ahí es donde tenemos diferencias de repente con el equipo de neurología. Sí, no sé, Eh, el equipo de neurología porque- siempre me dice así como, Mira díganle cuánto que le pasaron pusieron, le 4 trataron gramos. todas las farmacias. Se le gastaron pasaron. todo el levetiracetam Claro del que- hospital. Lo que pasa es que la medicina de urgencia, Javi, igual es agresiva cuando Sí. están en esos momentos que importan. Entonces, si tú me dices, oye, la dosis máxima es 4,5 gramos, y yo le voy a dar 4,5 gramos. Entonces, igual es bueno escuchar la otra opinión. Claro, y nosotros como neurólogos en general somos bastante más calmados. Claro. Por el otro lado, la especialidad de la paciencia, entonces en general actuamos más en rango. O sea, mira, en general tampoco yo veo tanto conflicto que lo pasen cuando es un estatus. Cuando
no es era un estatus, ahí yo como que ya empiezo así como, ¿por qué le Convulsionar tú. pasaron? Sí, ya empiezo a convulsionar yo. Y reto a los becados y todo eso. Pero en Estatus no general, es pegado, pero hay una dosis, pues, un claro, rango. y en general es un rango, es como de 30 a 60 miligramos por kilo. Hay que recordar que el estudio ese, vuelvo, que es de Población Estados joven. Unidos, por lo tanto son poblaciones distintas, en población joven, son mucho más altos que nosotros, más grandes todo, entonces por eso también está esos rangos. Entonces si por ejemplo acá tenemos una señora así delgadita, de edad, con un poquito de falla renal, Le pasáis 4,5 y la... le dura 5 días, pues. Entonces después llegan en la UCI y me dicen, uy, pero ¿por qué no despierta? No sé. Y yo así como, ¿porque no será que le habrán pasado muchos fármacos? Los urgenciólogos. Y ahí le empezó a llegar contra los urgenciólogos. Pero, Esa pero en general interconsulta es eso típica, ¿eh? ¿Por qué no despierta? Sí, es un clásico. Es un clásico todo. de la Y la interconsulta. pobre señora viejita y todo, flaquita, y con un poquito de falla renal, un poquito de falla hepática y todo, le han pasado benzodiazepina, midazolam, letrozoltam 4,5 gramos. Claro, y ahí uno dice, bueno, tiene razones para no despertar. Bueno, entonces igual hay que ser juicioso con el tema de la dosis. Sí. Pero la verdad que sí, si es una persona grande, sana y todo, Ahí se entiende. ya, si le Bueno, pasa los no, 4,5 y está en un estatus, la verdad que no. Prefiero eso a que no le pase nada. Claro. Eso es peor. De acuerdo. Sí, y en la, bueno, ahí pasando al punto ya definitivo, cuando ya cruzamos de esa línea donde la segunda línea no hizo efecto, o el paciente ya definitivamente está en coma total, no despierta nada y no tiene ningún estímulo, ya habría que pasar a la tercera línea, y ahí está el momento de la intubación. Ahí, yo creo que ahí se vuelve un poco la evidencia más, no tan clara. Claro. Pero cuando ya elegimos anestesiar al paciente y sedarlo profundo, ¿tiene alguna consideración o elegiría alguna droga en pos de otra? O sea, ¿Cómo lo hacemos? como es tú, a medida que uno va avanzando en el algoritmo de estatus, cada vez la evidencia se vuelve más difusa. Y uno que siempre explicar que, bueno, no es lo mismo un paciente que sigue convulsionando, y tú lo ves todo el rato que sigue, no para, pese a que ya le pasaste los fármacos. Otro es que el paciente que está en coma y te queda la duda si tiene un estatus no convulsivo. Igual son escenarios distintos. En el caso de que el paciente siga convulsionando, en general lo que uno puede hacer, se puede considerar pasar otro fármaco antipiléptico que sea distinto mecanismo de acción que el anterior. O sea, por ejemplo, no le va a pasar 2 bloqueadores de sodio, por No. decirte algo, porque la idea es que actúen distintos. Claro. ¿Ya? Pero si no, es pasar directamente los anestésicos. Y ahí generalmente lo que tenemos acá nosotros disponibles es el Propofol y el Midazolam. ¿Ya? ¿Cuál? La verdad que tampoco hay gran evidencia de cuál de los dos. Generalmente nosotros, si tenemos el Propofol, preferimos un poco el Propofol porque es más gabérgico y es mucho más fácil sacarlo. Sí. La respuesta es mucho más fácil después de eliminarlo y que el paciente despierte antes. Midazolam queda más impregnado y todo. Y yo creo Pero- que es bueno, sobre todo para la gente que lo vea el otro día y evalúa ese momento del retiro, porque el midazolam, como dices tú, va a quedar ahí dando vueltas mucho tiempo y no vaya a tener esa Sí. posibilidad. Entonces eso, si tenemos Sería los como- dos, yo prefiero que ocupen el Propofol antes. Sobre todo si va a ser como a un tiempo corto, porque obviamente si es más largo hay que tener, está el riesgo del síndrome de infusión de Propofol, entonces ahí uno prefiere más el Midazolam. Pero si no tenemos ninguno, por ejemplo, no sé, estaba en un periférico, como le digo a este paciente que me acuerdo de que usted, lo único que tenía era Midazolam, entonces a su buena bomba de Midazolam y con eso se puede. Sí, De- súper. Y el otro setting, que son los pacientes ¿No que convulsión? no convulsivo, ese paciente en coma, que yo le digo, oye, ya como ya lleva media hora, 1 hora y sigue sin despertar, la Ningún columna fue, estímulo, ningún no. estímulo lo despierta. La verdad que ahí está el riesgo, hay que considerar que tenga un estatus epiléptico no convulsivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente dejó de convulsionar físicamente, por así decirlo, entonces todos tranquilos, pero su cerebro sigue Claro, ahí convulsionando. convulsionando, y la verdad que eso es tan dañino como lo otro. O sea, la parte El nivel de daño clínica neuronal es más o menos parecido. El otro, claro, el otro te da un poco más de rhabdomiólisis y finalmente, claro, te lleva la falla renal y todo, pero neuronalmente es el mismo daño. ¿Ya? Y también, mientras más tiempo eso siga, más difícil después tratarlo. sí. ¿Ya? Y ahí lo ideal sería es tener un electroencefalograma. Claro. Eso sería como en el mundo ideal, lamentablemente todavía no lo tenemos, esperamos tenerlo alguna vez. Pero ¿Qué opináis de eso de tener un electroencefalograma disponible como de llamado a la urgencia, por ejemplo? la verdad que ¿Tendrá sentido?
para mí sería ideal. Yo, bueno, tuve la fortuna de trabajar, o sea, hacer mi especialidad en la Cato, y, tanto en el hospital de Marcoleta como en nosotros, que los dos había. Y la verdad que te ayuda bastante a discernir si pasara la sedación o no, porque igual, insisto, o sea, le tiráis una bomba atómica al cerebro, porque recordad que la sedación también no es la misma dosis de sedación para que el tubo no moleste, sino que es más dosis profunda. de estatus, es Más profunda, o sea, son dosis altísimas. Sí. Entonces, De hecho, revísenla porque midazolam, la típica tabla que hay de sedación frente a mita, tú veí y no hay ninguna que sea la máxima, no es el inicio de la dosis de estatus. exacto. O sea, Entonces, cuando me ponen a mí como sedación para SAS1, yo ahí también empiezo otra cosa de razón que me hace convulsionar, porque la verdad es que está subtratado y claro, y todo estaba tranquilo porque estaba con midazolam, el paciente no se mueve y todos felices y no tenemos idea de cómo está el cerebro. Entonces, si ya tenemos la duda, tratarlo con la dosis completa, ¿ya? Entonces, obviamente el electroencefalograma te ayuda a evidenciar eso. Entonces, sería ideal poder tener un electroencefalograma de urgencia. de llamado, claro. Claro. Sí, sería oportuno, totalmente de acuerdo. Ujú. No, Y- pensar para poder tratar de... Vamos a comprar uno. Claro. Pero hay que verlo. Sí. O sea, Sí, porque ese es el Hombre. problema, como que no basta solo con el aparato, sino que tiene que haber un personal muy calificado. claro, eso Y- es lo que está más difícil. Ya que están... Aló, Javier. Y 24/7 no puedo estar. Claro, ese es el problema. Pero bueno, a la larga yo creo que se va a ir avanzando hacia eso. Sí. Si al final son los estándares internacionales que lo que se sugiere. Mm. Pero como no lo tenemos... ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, la gente que no tiene... Ponte en el caso que estoy en el hospital de, no sé, Chuquicamata, no tengo idea, o en un hospital que nosotros tenemos conocimiento ya, Pitrufquén, donde trabajabas tú. Además, Pelado también tiene un alma de Pitrufquén. ¿Cómo olvidar Petrus? Entonces, y ellos no tienen el electroencefalograma. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo? O sea- ¿Cómo, yo creo que despertarlo? ¿A los cuantos? O sea, el paciente, ya, obviamente yo siguió en coma, no estoy segura que esté en coma, no, este paciente iba recuperando lo que hablábamos al comienzo, ya, decido intubarlo, ahí estoy de acuerdo que lo intube, eso tampoco me molesta que no intube cuando el paciente está ya muy comprometido con conciencia, y lo sé obviamente con las dosis de estatus, ahí lo ideal es dejarlo por lo menos 12 horas, ya, y... Volviendo, obviamente lo ideal es tener eso monitorizado para poder ver si es que realmente se pasó o no, o si hay que seguir escalando en tratamiento. Pero si no lo tenemos, yo generalmente lo dejo 12 horas sedado y después me empiezo a retirar. Y si se activa, vuelvo a sedarlo. Claro, eso sería como en el escenario que no tuvieras el electroencefalograma. Claro, que muchas veces hasta aquí mismo nos pasa. Sí. Pero estamos trabajando para poder tenerlo. Sí, de acuerdo. O sea, cortar la infusión de Propofol, si solo está Propofol y no tiene midazolam, Claro. nos permite objetivar mejor o más rápido. Que nos Claro, pasa. pero en general lo ideal que uno espera es que ojalá que tuviera 12 horas de tratamiento y ahí empezar a retirar. Sí, yo creo que también, a propósito de hablar de intubaciones, decirle a la gente que nos está viendo y escuchando a que muchas veces uno tiene que intubar al paciente y ojo, ahí voy a defender al equipo de medicina de urgencia, no solo por el tema de en qué línea vas de tratamiento, sino que puede ser que también el paciente esté no protegiendo la vía aérea y esté vomitando y ya estés con el riesgo de neumonía aspirativa, por ejemplo. Entonces, en ese escenario, ahí lamentablemente no va a poder esperar a pasar a esa línea, ¿ya? Así que no sería la única causa de intubación. Recuerden que existe toda una serie de indicaciones para poder proteger la vía aérea, por lo cual siempre hay que ir viendo caso a caso. Y lo otro, yo creo que hay que ver bien qué droga utilizar. Eso le iba a preguntar. me quería preguntar algo. Sí. Ya. ¿Qué elegiría usted de farmacoinductor y dosis? Como un tips. Una Claro. ayuda de memoria para el día a día, para el médico general que está ahí en su Mira, hospital idealmente, periférico. Bueno, si tengo disponible etomiato, propofol, ketamina, yo descartaría el uso del etomiato porque tiene efecto proconvulsivante. ¿Ya? Ahí tenéis dos opciones que son bastante buenas, la ketamina o el propofol, y sobre todo que tienen efectos en mecanismos distintos de los que estábamos combatiendo, porque si te acuerdas bien, lo que dijo la Javi es que se empieza a ver una sobreexpresión de NMDA y los GABA se empiezan a esconder. Entonces, en el caso de la ketamina, esta actúa en los NMDA, lo cual es bastante bueno y lógico utilizar.
Y ahí tenéis la dosis que puede ser 1,5 miligramos por kilo. Y también el Propofol, que también tiene una opción, si bien la principal es el GABA, también tiene un pequeño efecto en los NMDA. También es una muy buena opción y después puedes continuar con la infusión de Propofol. Y ahí también la dosis variable según la condición del paciente, pero entre 1 a 2 miligramos por kilo. Así que 1,5 de Propofol o 1,5 de ketamina puede ser. Eso quieres tú para la audiencia. Eso quiero para la audiencia. Ya, y, un buen tips. y Obviamente sobre... sí, porque si el paciente está, no sé, es una causa infecciosa de su estatus y está hipotenso, nos vamos a declinar por la ketamina. Claro, porque ahí en ese caso si que el paciente está hemodinámicamente inestable, no sería la mejor opción. Y sobre la parálisis, siempre cuando uno habla de parálisis en la intubación, en tanto de la succinilcolina con el ropurino, nunca te han mostrado mucha diferencia. Pero en este caso yo preferiría utilizar la succinilcolina especialmente y dirigidamente por el tiempo de acción, ¿ya? Porque me permitiría ver a un paciente si es que llega a tener, por ejemplo, crisis convulsiva y está con movimiento, puedo visualizarlo y de alguna manera tener monitoreo versus rocuronio, que más tiempo bloqueado, claro, por lo menos 40 no voy a minutos. poder ver nada, absolutamente nada. En el caso de que no tuviera un electroencefalograma a mano. Claro. Sí, absolutamente. Así que eso sería como lo que yo utilizaría. Me gustaría hacer una acotación de que me pasó una vez que vi un paciente que como que lo habían tratado, como que le pasaron rocuronio y como se paró por bloqueo muscular y dejó como, dejó de convulsionar. Está La verdad está perfectamente perfecto. Y yo así como, no tiene efector para hacer la convulsión, pero no es que haya dejado. Entonces, por favor, considerar que si no tiene músculo para mover, eso no significa que no tenga un cerebro con la actividad eléctrica. Así que hacer esa pequeña acotación. Así que me parece muy buena idea ocupar succinilcolina y no el rocuronio. Eso, perfecto. Así que yo creo que, no sé cómo... Yo he aprendido muchísimo, lo he pasado muy bien y no sé si Gerson tenía alguna otra pregunta a la doctora. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ya si estamos en un escalón más avanzado, así como ya para dar la guinda a la torta, ¿cuáles serían así como las últimas terapias de cuando ya nada funciona? Estamos hablando ya, no, el paciente ya no está en la urgencia, sí, obviamente. Pero, ¿qué te queda por hacer cuando ya tenía un paciente muy, pero muy refractario? Claro, ahí entramos en el estatus súper refractario que ahí ya hasta yo me empiezo a estresar. Y la verdad que siempre, o sea, bueno, en manejo farmacológico, el tiopental, la ketamina son buenas opciones. Y seguir agregando fármacos anticonvulsivantes, el fenobarbital, el topiramato, la verdad que me han dado buenas opciones. Siempre ojalá prefiriendo distintos mecanismos de acción. Y lo que yo creo que lo principal es buscar el tema de la etiología, ¿ya? Sin eso, o sea, si hay una encefalitis herpética y no le inicia tratamiento, obviamente no va a parar. Y yo pondría un concepto importante que yo creo que se sabe poco todavía, que son las como estatus autoinmunes, lo que se llama el NORSE por sus siglas en inglés, que es un estatus epiléptico refractario nuevo y de que no se sabe la causa y generalmente son por causa autoinmune, ya sea primariamente autoinmune o secundariamente por una enfermedad autoinmune como un lupus o paraneoplásica. ¿Ya? Entonces, ese es súper importante como que pensarlo, buscarlo. Ahí tenemos obviamente que hacer la PL, la resonancia que nos podrían ayudar, pero a veces pueden estar normales. Y por la sospecha diagnóstica uno sigue pidiendo los anticuerpos, que a veces también pueden estar normales. Y a veces muchas veces nos vamos solamente a tratamiento empírico y eso salen con pulso de metilprednisolona, a veces terminamos en rituximab y buscando siempre también el dato, ya para eso ya más para UCI y todo, es el tema de buscar el fármaco, o sea, el paraneoplásico. Porque la única forma que ese estatus pare es quitando el tumor. Por ejemplo, es súper típico la encefalitis NMDA. Las teratomas. Los teratomas ováricos. Algo aprendí en mi rotación. Sí, muy bien. No roté con la doctora, pero creo que algo también... Pero probablemente con mis profesores míos. Sí, con los profesores. Sí. Y de hecho, allá me acuerdo un caso que me quedó muy patente de una chica joven, son pacientes de, no sé, 18 años, 20 años, que empezó, esto es como dato así para la vida, que empezó como con un cuadro como medio psiquiátrico y después se largó con crisis. Estatus epiléptico, tratando todos los fármacos, todas las cosas, drogas, todos los corticoides, rituximab y todo, y no paraba. Y finalmente la única forma de pararlo fue sacándole el teratoma.
y se Wow, sacó y durísimo. paró el estatus. Wow. Entonces es importante para que después igual cuando llamemos a los gines nos hagan Increíble. caso de que necesitamos que Que lo intervengan. operen y no que cuando esté bien, porque no va a estar bien si es que no se opera. Claro. Así que tener el tema de la autoinmunidad, la verdad está súper en boga. Todos los neurólogos estamos así como fascinados con el tema porque ha ido revolucionando bastante la neurología. Sí, todavía existe muy poca disponibilidad de esos anticuerpos en Chile como hacerlo. Yo sé que lo hacen en el laboratorio, por ejemplo, de la Católica, pero no sé si lo estamos haciendo acá en No, Temuco. acá todavía no, pero sí, afortunadamente avanzando. tenemos compra de servicios, se demora un poco más, pero se puede pedir. Sí. Sí, solo como para mencionar, yo creo que es súper importante tener en cuenta, sobre todo una mujer, chica joven, que toda su vida fue normal y que debuta de momento hiperagudo con una psicosis, uno Sí. debiese pensar en diagnósticos diferenciales, como por Sí. ejemplo... Ahí la esquizofrenia no es lo más probable, sino que lo más probable es que sea algo autoinmune. Y la verdad que parecen de verdad como el exorcismo de Emily Rose. Y uno le pasa después así corticoide, rituximab, la opera y se salvan. Ese es el punto, que la verdad es que es un tratamiento y es súper gratificante para uno también ver cómo mejoran, pero hay que hacerlo obviamente todo rápido. Estupendo. Oye, Javiera, bueno, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Yo al menos me quedé, pero muy entretenido todo el rato, contento, creo que aprendí más y estoy súper contento de que hayas compartido con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Así que, Gerson, Sí, no sé pues. si tú quisieras, dado que tú invitaste a la doctora, redondear algunos puntos clave para la La audiencia. engañé. Le dije que era solo audio, no video podcast. No, muchas gracias, doctora, por haber respondido todas nuestras preguntas y mucho más. Y hacernos este feedback que al final nosotros vemos una cara del paciente en la urgencia, pero después siguen pasando cosas, hay que estudiarlo. Y es súper importante para nosotros esa retroalimentación, de ver lo que pasa después y de la perspectiva de lo que los demás especialistas van viendo lo que ocurre con estos pacientes. Entonces, quizás podríamos redondear algunos tips de Vale, lo que ¿como hemos ping-pong? visto. Sí, pues, un pimponeo. Eso, un pimponeo. Entonces podríamos decir primero que dentro de las crisis ocurren ciertas cosas a nivel del cerebro que son una desregulación de neurotransmisores, ¿cierto? Digamos, una regulación negativa de los receptores GABA y una regulación positiva de los excitatorios o NMDA, ¿cierto? Y también hablamos del tiempo 1 y el tiempo 2 que va a ser diferente si es una crisis tónico-clónica o si solo es focal con compromiso generalizado posteriormente. En el caso de la tónico-clónica, nuestro tiempo 1 va a ser 5 minutos, ¿cierto? Y en la focal que secundariamente se generaliza son 10 minutos y ahí podemos esperar un poco más y no hay que desesperarse. Y otra cosa ¿Puedo agregar una importante, cosa? sí, pues, obvio. Que el tiempo 1 es focal con compromiso de conciencia, pero no que se generaliza, porque generaliza ya entra al tiempo 1 de 5 minutos. Ah, ya, súper. Súper bien. Acabo de aprender algo nuevo. Eso. Y lo importante es tomar el tiempo. Mm. Dijimos al principio que a grandes rasgos tenemos dos escenarios: el paciente que ya está en la urgencia y nosotros lo vemos convulsionar y le podemos tomar el tiempo y le vamos a tomar un hemoglucotest, le vamos a tomar exámenes, probablemente descartar causas metabólicas, verle el sodio, verle el calcio, hacer todo el manejo posterior y hacer el estudio y tomarse el tiempo. O sea, si no han pasado 5 minutos, no administrarle ningún medicamento y solo hacer las medidas de rigor. Posición lateral de seguridad, no ponerle nada en la boca, proteger la cabeza, si es que hay tiempo conseguirle una vía venosa, pero esperar. Si después de esos 5 minutos la convulsión se dio, no es necesario pasarle ningún fármaco, porque si no después vamos a ver los efectos de ese fármaco en el paciente y va a demorar en despertar. Estupendo. ¿Qué más podríamos Otro decir? tips. Recuerden siempre, evaluación primaria, hemoglucotest. Ya, eso. Y no olvidar que la segunda línea, más allá de todos los fármacos que existen, va a depender un poco del perfil del paciente y será caso a caso. Otro tips. Podríamos decir, yo tengo uno más, lo que hablamos. Recuerden ser muy juiciosos en evaluar a los pacientes, sobre todo en el periodo posictal, ¿ya? Porque ahí es donde se cometen los mayores errores. ¿Otro tips? Gerson, no estamos por ahí. Fármaco de intubación. Fármaco de intubación. Ketamina y propofol, 1,5 miligramos por kilo. Excelente. Sí, es que eso yo creo que es súper importante. Me pasa a mí, cuando entré a la beca, al principio es, yo creo, crucial recordar, no sé, el fármaco, cómo actúa y una dosis fija. Porque en el estrés del momento a uno se le olvida. Y después, a la medida que uno va aprendiendo, va consolidando los conocimientos, va madurando el conocimiento, te permite hacer estas cositas. Por ejemplo,
Para mí, cuando vengo recién leyendo, es fácil acordarme fosfenitoína 20 por kilo, ácido valproico 40 por kilo, levetiracetam 60 por kilo. Pero obviamente después que ya lo voy conversando, lo vuelvo a leer, y ya se me queda que también hay un rango de levetiracetam de 30 a 60 por kilo y lo puedo ir aplicando paciente a paciente y también saber que tiene un ajuste renal. Entonces creo que es importante que también a Propofol 1,5 por kilo y después, la medida que lo vayas repasando más, saber que hay pequeñas disquisiciones. Eso. ¿Qué otro tips? Yo creo que evaluar siempre lo que recalcó la Javi, que es busquen activamente la causa. Si usted no busca activamente la causa, no va a poder solucionar nada, absolutamente nada. Eso estamos por ahí. Así que quédense con nosotros para el próximo capítulo. Los invitamos a suscribirnos, a mandarnos correo, a darnos los comentarios, los vamos a tomar en cuenta y a proponer temas. Así que eso, nos vemos para la próxima. Yo creo que la vamos a invitar de nuevo. Eso, ¿Se viene? esperamos Sí. que Javiera pueda seguir viniendo a nuestro podcast. Lo pasamos muy bien. Así que Muchas gracias por la invitación. siempre bienvenida. Nos vemos. Chao. Súper.